Este y algunos otros videos sobre el Tenkaichi 3 los tenía programados para diciembre del 2022, pero a final de cuentas terminé por no subirlos. Sin embargo, ahora que se está hablando tanto del Tenkaichi 4, creo que es un buen momento para poder publicarlos. Tengan en cuenta que todo lo mencionado aquí fue antes de que el anuncio del Tenkaichi 4 fuera dado. Así que es posible que esta nueva entrega sí que pueda ser la que supere al Budokai Tenkaichi 3 que todos amamos. Así que una vez dicho esto, comencemos con este video del por qué nunca jamás habría otro juego como el Budokai Tenkaichi 3. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 es uno de los mejores y más importantes y representativos juegos de Dragon Ball para los fans. Y por qué no, también podríamos decir que para muchos es el mejor juego que ha existido en la franquicia. ¿Cómo es posible que este juego que salió hace ya más de 15 años siga siendo uno de los favoritos e incluso ahora compita con las entregas más recientes de la franquicia? Como Dragon Ball Xenoverse Fighter Z o hasta Kakarot. Bueno, en este video te explicaremos el porqué de ello. ¿Qué hace tan especial al Tenkaichi 3? Los detalles y todo el cariño que le pusieron al desarrollo, pero sobre todo, ¿por qué nunca volverá a existir un juego como el Budokai Tenkaichi 3 de la franquicia de Dragon Ball? Para comenzar tenemos que hablar de sus inicios y obviamente como su nombre lo indica es el Tenkaichi número 3, la tercera entrega de la saga de videojuegos Budokai Tenkaichi. Pero eso no es todo, también existieron otros 3 juegos anteriores llamados únicamente Budokai. Claro, estos no pertenecen realmente a la misma saga, por lo que no son continuaciones estrictamente hablando. Pero sí son todos de Bandai Namco, así que se puede sentir la evolución y las mejoras que hubieron a través de los 6 títulos. Sin mencionar que claro, muchas cosas como los modelos de personajes se reutilizaban entre cada entrega, y obviamente también los iban puliendo. Por lo tanto tuvieron 5 juegos para perfeccionar un estilo, gráficas, mecánicas, modos de juego, etc. El Tenkaichi 3 no podría ser lo que es ahora si no hubiera sido por estos juegos anteriores, algo que actualmente es muy difícil que suceda, pues por lo general el sistema de monetización actual se basa en sacar un juego más o menos terminado, y alargando su vida lo más posible con múltiples DLCs, y demás descargas de contenido que obviamente son de paga. Y los ejemplos más claros serían los últimos 3 juegos principales, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Fighter Z y Dragon Ball Kakarot. Hoy en día es muy difícil que nos entreguen un juego realmente terminado de 0 a 100, en donde tú puedas ir descubriendo y desbloqueando todos los secretos y personajes. Que claro, esta sería otra de las razones por las cuales el Tenkaichi es un juego que no podría volver a repetirse, dado el roster de personajes, es decir, todos los diferentes personajes que puedes utilizar llegando a un total de 161 contando formas y transformaciones. Toda una locura. Y en ese tiempo se convirtió en un juego de pelea con la mayor cantidad de personajes jugables en la historia. Y lo más impresionante de todo esto es que muchos de los personajes, a pesar de estar basados en el mismo modelo, por así decirlo, como las diferentes formas de Goku, no se juegan para nada de la misma manera, tanto sus combos, ataques, poderes especiales, el daño que hacen o sus líneas de voz. Y todo es muy diferente. Un claro ejemplo sería comparar el primer Goku adulto cuyos ataques pueden sentirse algo lentos y débiles con el Goku Super Saiyajin 3, que es demasiado rápido, ágil y poderoso. Esto va acompañado también con una fidelidad enorme a los acontecimientos cronológicos ocurridos en el manga original. Por ejemplo, la primera vez que Goku utilizó la Genkidama fue una pequeña Genkidama en la palma de su mano, con una esfera no muy grande, pero cuando ya estaba en Namekusei o cuando peleó contra Kid Buu, la Genkidama era enorme, llegando a ser una super esfera que superaba por mucho el tamaño de los personajes. Esto se refleja perfectamente en el juego. El primer Goku adulto cuenta con un ataque de una pequeña Genkidama, pero el Goku final no solo tiene una super Genkidama enorme, sino hasta una cinemática en donde se despide de su oponente, tal como lo hizo contra Kid Buu. Y bueno, hablando de cosas fieles al anime o manga de Dragon Ball, este juego es por excelencia el mejor en ello. Para comenzar, el estilo de gráficos que utilizan no era del clásico 3D que se podía observar en otros juegos, sino una técnica llamada Cel Shaded, la cual se usa para representar modelos en 3D mucho más caricaturescos sin una profundidad tan realista como otros títulos, y esto funciona de maravilla con la estética del anime. En su tiempo esta era una técnica relativamente nueva y que no solía usarse para mucho, pues los desarrolladores preferían irse por un 3D más realista, cosa que incluso pasó en otros juegos de Dragon Ball como los de arcade en Japón, los juegos de pelea de la Jump o en el Raging Blast, donde había una especie de combinación, pero por alguna razón ese estilo no terminaba de encajar con Dragon Ball tanto como el anterior.
Algo también muy importante en la jugabilidad, y aunque muchos piensan que este título es simplemente un machacabotones, la realidad es que no. Fácilmente podríamos decir que el Tenkaichi 3 es el juego más pensado y complejo en todo Dragon Ball en ese aspecto. No solo cuenta con un gameplay extremadamente ágil, que lo vuelve un espectáculo visual, sino que también todas las mecánicas, combos y combinaciones posibles en situaciones, estrategias e incluso decenas de pequeños detalles o cosas que no nos explican directamente hasta que lo jugamos, haciendo que incluso se sienta que tiene más trabajo detrás que el mismo Fighter Z a la hora de estar enfrentando a tu oponente. Es por esto que para muchos resulta más entretenido que los juegos actuales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ver un gameplay del Budokai Tenkaichi 3 es tan entretenido e incluso resulta mucho más emocionante que por ejemplo uno de Xenoverse Kakarot o Fighter Z? Precisamente por eso, ver una partida del Tenkaichi 3 es como estar viendo un combate sacado directamente del anime. Y aunque Fighter Z es probablemente el único que se le acerque en ese aspecto, el Tenkaichi 3 continúa siendo superior debido a que las posibilidades y distintos resultados son mucho más grandes. Sí, los dos tienen un sistema de combos, pero como Fighter Z es un juego en 2D, los combos meta y más efectivos siempre son los mismos. La forma de defenderse entre ellas también lo es, por lo tanto, esto puede llegar a ser un poco repetitivo a la larga. Claro, si lo comparamos con el Tenkaichi, el cual es un juego en 3D, por lo que gracias a la cámara los ataques pueden ir y venir de cualquier dirección. Y el sentido de movimiento lo hace tan vívido que parece como si literalmente estuviéramos en una pelea del mismo anime. No hay que olvidar tampoco los pequeños detalles, cosas que tal vez en un juego de peleas común y corriente no tendrían mucha importancia o ni siquiera estarían consideradas, pero siendo Dragon Ball lo que es, aquí están los detalles y curiosidades increíbles, y que hace que nos guste mucho más que otros juegos. Nombraremos solo algunas, pues para ver todas harían falta varios videos. El daño de batalla es probablemente lo que más resalta a la vista. Y es que conforme más ataques fuertes reciba nuestro personaje, su ropa también se mostrará dañada, siendo en muchas ocasiones idéntico a lo visto en el anime, como la ropa de Goku cuando está peleando contra Freezer en Namekusei. Y la ropa de cada Goku, dependiendo de su etapa, tiene las versiones de daño que salieron en las versiones animadas y del manga. Esto dependiendo de la etapa donde se encuentre. Hay algunos personajes que canónicamente no pueden volar, como por ejemplo Goku niño y el maestro Roshi, el abuelo Gohan, Milk barra Chichi, etc. Pero sí que pueden saltar grandes distancias y pelear mientras van cayendo. Esto precisamente lo que ocurre en el Tenkaichi. Si usas a uno de los personajes no podrá mantenerse en el aire y poco a poco irá cayendo. Un curioso detalle es que Goku niño utiliza su cola para volar como si fuera un helicóptero, al igual que como lo hacía en el anime. Y hablando del maestro Roshi, siempre y cuando traiga sus gafas es completamente inmune al Taioken. Pero no solo él, sino cualquier otro personaje cuyos ojos estén cubiertos o directamente no tenga ojos, como el Dr. Willow. Algo que tiene bastante lógica, pues sería muy extraño que el Taioken les afectara. Hay personajes gigantes como Broly o los Osarus, que por cierto, muchos Osarus que nunca habían aparecido directamente hicieron su primera aparición aquí, como el Rey Vegeta u otros Saiyajin. Y estos usualmente no pueden ser movidos por personajes normales. Hace falta tener a uno muy poderoso para poder moverlos. Sin embargo, y siguiendo el chiste de Arale, que es un personaje de manga, es tan fuerte como el guión lo requiera, y sus ataques básicos pueden mover a cualquier personaje, ya sean Osarus gigantes como Janemba o Hildegard, incluso a personajes con armadura y al mismísimo Broly, el cual solo personajes como Goku en Super Saiyajin 3 o más poderosos podían mover. Hay muchísimos detalles así, como los Osarus, que si están peleando de noche en un lugar con luna llena pueden transformarse sin la necesidad de crear una luna artificial. Los personajes gigantes suelen ser inmunes a ataques de persecución o agarres debido a su gran tamaño, pero hay ciertas maneras de saltarse esta regla, como por ejemplo con Yajirobe, quien al haber enfrentado al Vegeta Osaru en la serie, su ataque de persecución sí que hace efecto a este tipo de enemigos. Y bueno, así podríamos seguir con en verdad cientos de detalles que tiene el juego, como los robots que no tienen keys, él no puede absorberles el ki. Los Seibaiman son personajes que pueden cargar más rápido debajo del agua debido a que básicamente son plantas. El ataque del resplandor del diablo de Akuman hace un daño exagerado a personajes con mucha maldad como Kid Buu o Mega Shenron, mientras que no les hace nada a Goku o Gohan, pero cuando están en Super Saiyajin sí que los daña. Si utilizas un ataque desintegrador para acabar con tu oponente, su cuerpo desaparece, y así un largo pero muy entretenido, etc. Claro, tampoco podemos olvidar la música, que aunque en la versión norteamericana no llegó, en la japonesa se utilizaba el soundtrack original de Z. Y por supuesto que también están los tan aclamados What If.
Si bien este juego tiene su parte de la historia dedicada a esto, también muchos de los combates normales podían tener un desenlace inesperado si derrotabas a tu oponente y no presionabas el R3. Un ejemplo de esto es cuando derrotamos a Piccolo Daimaku con Goku pequeño. Este queda muy cansado e incapaz de moverse, y aparece Tamborín que sobrevivió mencionando que ahora Piccolo está muerto, y que acabará con Goku. Y él será el que reine el mundo, pero llega Milk a defender a Goku y acaba con Tamborín. Hay muchos pero muchos escenarios de este tipo, los cuales obviamente tuvieron que ser pensados como posibilidades alternas a las batallas normales, y seguir una cierta lógica que si realmente analizamos está mucho mejor hecha que posteriores juegos como Raging Blast. Y bueno, en Latinoamérica no solo fue esto, sino que tenemos que agregar 3 componentes más que fueron clave para que se convirtiera en lo que es. Lamentablemente uno de ellos no es algo de lo que debamos estar orgullosos, y es precisamente la piratería. Como este juego salió para Play 2 en la época en la que las consolas chipeadas y los discos de tianguis estaban en apogeo, significó que casi todo el mundo tuvo la oportunidad de jugarlo de esta manera. Y no es tan malo, pues ocasionó que su popularidad creciera exponencialmente. Todos los jugaban y a todos les encantaba, por eso por mucho tiempo este juego fue lo máximo. Ahora gracias a también de cierta forma la piratería se hizo posible las modificaciones del juego. Y la primera de ellas que se hizo popular gracias al usuario Kinikuchu fue una versión latina del Tenkaichi 3. Lamentablemente e impresionantemente a la fecha hoy no existe un solo juego oficial con las voces dobladas al español latino. A pesar de que otras franquicias menos exitosas como Naruto o Caballeros del Zodiaco sí que las tienen. Esto puede deberse a muchas cosas como presupuesto, visibilidad a la inversión o falta de comunicación con Japón. Y quizá porque confunden el español latino con el español de España, ya vimos cómo pasó con el Resident Evil 4. Pero no vamos a entrar en detalle, lo importante es que el Tenkaichi 3 latino fue en su momento y lo es hasta ahora la única forma que hemos podido disfrutar el juego de Dragon Ball con las voces originales de nuestra infancia. Esto hizo que la experiencia para nosotros fuera incluso mucho más fiel al anime. Por lo que si te consideras fan de Dragon Ball este juego es todo lo que deseabas y hasta más. Y claro, gracias a estos mods el Tenkaichi no solo se convirtió en una leyenda, sino que incluso hasta el día de hoy. Y a pesar de que obviamente es un juego olvidado por sus desarrolladores, o lo era antes del anuncio del Budokai 4, que realmente podría no llamarse Budokai Tenkaichi 4 y cambiar el nombre a Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi o algo por el estilo, se ha logrado mantener al día con gran trabajo de la comunidad entera. Realizando nuevos personajes, nuevos escenarios, ataques, modos de juego, mejoras gráficas con los shaders e incluso existen canales dedicados especialmente a esto. Con ello tenemos cosas como el Budokai Tenkaichi 4, una modificación que incluye todo lo visto en Dragon Ball Super y con una calidad que fácilmente podría ser oficial, tanto gráfica como en detalles de movimiento, voces extraídas del mismo anime o de otros personajes con la misma voz, etc. Esto hace que realmente vayamos a tener Tenkaichi todavía para mucho rato. Y claro, en su momento Namco quiso hacer una especie de sucesor espiritual para estos juegos llamado Ultimate Tenkaichi para PlayStation 3 y 360. Pero fue un completo fracaso, lo único destacable serían las escenas rehechas del anime. Pero la jugabilidad y demás, a pesar de querer emular lo que fue el Tenkaichi 3, está muy lejos de superarlo. Y bueno, por todas estas razones, accidentes, coincidencias y situaciones por las que atravesó el juego lo hicieron lo que es ahora. Al igual que como el mismo Dragon Ball de Akira Toriyama terminó siendo una especie de accidente irrepetible. Este juego vendría a ser eso mismo, es muy difícil que vaya a repetirse y que nos encontremos con un juego como el Budokai Tenkaichi 3. Claro, podrán venir algunos muy buenos y disfrutables, pero el Tenkaichi ya se ganó un lugar para todos los fans, el cual siempre se va a mantener. Y a pesar de todos los juegos nuevos que vayan saliendo, siempre se podrá mejorar y agregar cosas nuevas al querido e irrepetible Budokai Tenkaichi 3 para la Play 2 chipeada. ¿Qué opinas de todo esto? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios.